Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta platiquita. Espero que estén en pijama con su bebida porque yo la verdad estoy muy cómoda. Traigo sudadera y pants y tenía muchas ganas de grabar un video así como de relajación. Pero bueno, básicamente el día de hoy vamos a hablar de qué pasa cuando pasa algo en tu vida por lo cual tal vez llevas un camino no tan tradicional. Es decir, más específicamente no estás haciendo las cosas en los tiempos de Dios, ¿no es cierto? Pero en los tiempos en los que la sociedad normalmente espera que hagas las cosas y de cómo esto, así sea tontísimo, pues nos puede afectar mucho. Así que vamos a comenzar. Siento que se me ve muy raro el pelo, pero es que todavía me estoy acostumbrando al pelo corto y la verdad no me lo peiné porque estoy aprovechando que desde que lo tengo corto como que solito se hace, o sea, como que no he tenido que peinármelo como para que se haga chinos y así, pero creo que hoy sí me pasé con la falta de esfuerzo. Pero bueno, básicamente yo he tenido varias situaciones en la vida por las cuales se podría decir que perdí años o me he atrasado en la vida. En la situación escolar he tenido estas situaciones. La primera fue que en Kinder 3, o sea, desde ahí empezamos mal, ¿no? En Kinder 3 me tuve que cambiar como que a la mitad del año, entonces literalmente perdí Kinder 3 porque había una situación muy fea en esa escuela. O sea, yo toda la gente que conocí después que estuvo en esa escuela tiene historias similares. Al final la terminaron cerrando e hicieron un centro comercial encima porque en verdad tenía muchos problemas esa escuela, pero básicamente a los miembros de mi familia se recibió mucho bullying, se recibieron muchos abusos, principalmente por el hecho de que mis dos papás se volvieron a casar, tuvieron matrimonios anteriores por X o Y razón. Entonces, pues ya saben, la gente le encanta inventar historias sobre todas esas cosas. Después, en la prepa, perdí también un año porque se me ocurrió entrar a de estas escuelas que ya saben, ¿no? Que te ofrecen becas y que, o sea, yo como que dije voy a entrar a estas escuelas que son como súper corporativos. Horrible, horrible situación. De esas te les digo que les ofrecen becas y a la mera hora te la quitan y esas cosas. Y sí sentí como mi cerebro se estaba pudriendo y mi educación estaba pagando. Entonces al final como que lo hablé con mis papás. Me traté de cambiar de escuela, me dijeron que ya no se podía, como que a esa altura del año. Entonces lo hablé con mis papás, me esperé ese año y pues después entré a otra prepa con otro programa, ¿no? Lo que pasa aquí también es que en mi caso no fue decir como, es un gap year y voy a viajar y voy a aprender idiomas porque para hacer eso necesitas dinero, ¿no? Entonces como que siento que he conocido mucha gente que se ha atrasado o no ha entrado luego a la carrera y que su experiencia ha sido muy diferente porque tenía como que los recursos para aprender idiomas, tomar clases de cosas en lo que esperaba, pero yo creo que a mí me afectó mucho psicológicamente porque yo literalmente todos esos años en los que he tenido que salir de la escuela y hacer cambios, los pasaba en mi cuarto o bueno, en mi casa en general y creo que eso me afectó mucho. El siguiente fue que todavía después de que pasó eso, pues cometí el crimen, ¿no? Como lo toman muchos de equivocarme de carrera. Y el peor crimen aún, porque de hecho se supone que como el 60% de los mexicanos se equivocan de carrera, pero yo creo que lo que la sociedad considera un crimen es que lo dije en voz alta y que busque cambiarme de carrera. Entonces, sí, me pasó eso. Y la cereza en el pastel fue que pues vino la pandemia, ¿no? Y en mi carrera, si no me conocen, si están aquí chismosos, yo estudio medicina veterinaria y bueno, pues como cualquier carrera en el área de la salud, es muy importante las prácticas y hacer como que las cosas en persona. Entonces muchos de mi carrera tomamos la decisión de darnos de baja ya hace un semestre, un año. Hubo gente que se dio de baja los 2 años de la pandemia, pero obviamente para mí fue como que muy duro porque es que iba a decir más duro, ¿no? Pero no sé qué vivieron mis compañeros. El otro día me estaban contando historias muy fuertes de por qué se dieron de baja, pero yo sentía como que en mi caso era peor porque yo ya venía de un cambio de carrera y de perder años, y no solo me lo decía yo a mí misma, sino que la gente de a mi alrededor me decía como, no, pues es que si no llevaras ya tantos años perdidos, yo entendería que te dieras de baja, bla, bla, bla. Al final sí me di de baja, ¿no? Pero pues la gente lo percibe así, ¿no? Como pérdidas de tiempo y cosas así. En lo personal, considero que también vivo algo de sentir como que estoy atrasada en la vida y creo que todo tiene que ver porque todo lo de atrasarme con la escuela es con lo que yo creo que se desencadenó que yo tuviera depresión. Siento que últimamente todos los videos que salgo tengo que mencionar que tuve depresión, pero es que todo está conectado. O sea, todo, se los juro, ahorita van a entender que todo tiene sentido. Pero básicamente esta depresión que yo viví causó que, se los juro que de los 16 a ahorita que tengo, bueno, no, vamos a decir que de los 16 a los 26 dejé de tener interés por tener una relación amorosa, por tener como que una conexión
romántica y yo creo que por como 5 años hasta de tener amigos, o sea, de que me invitaban a cosas y yo no salía, yo no quería ir a ningún lado porque de hecho yo era una niña muy sociable, o sea, desde el kinder hasta mi adolescencia era muy de salir, de que hacerme amiga de todo mundo, salir todos los viernes en secundaria y después di el cambiazo cuando la primera vez que perdí un año y como que me deprimí mucho. Y eso me ha hecho que, por ejemplo, yo me siento muy atrasada porque sí sé lo que es tener novio, o sea, no he vivido la experiencia que muchos viven de nunca haber tenido un novio o nunca haber tenido como que nadie al que le hayas gustado o que te haya gustado, pero sí considero que no sé lo que es vivir una relación adulta. A veces veo lo que la gente sacrifica porque pues yo me quedé en la secundaria en el, ay sí, mi novio quiere esto, pero me vale, mis amigas y mis papás y la escuela y no sé qué. Y como que a veces veo a mis amigas que hacen compromisos porque ya es una relación seria, es una relación que les importa y como que sacrifican algunas cosas. Digo, no estoy diciendo que tienes que sacrificar todo, ¿no? Pero digo, entiendo que hay compromisos de ambas partes y como que yo a veces digo, ¿podré yo hacer eso tú? O sea, ¿podré yo, no sé, o sea, como que decir, no voy a grabar hoy porque tengo que ver a alguien y quede de ver a esta persona? Obviamente lo he hecho en amistades, pero siento que cuando hay una relación romántica de repente hay como que compromisos más fuertes y ni siquiera les puedo poner un ejemplo porque no lo he vivido y en ese sentido me siento un poquito atrasada. Y en general siento que hay muchas cosas que no viví, que no he experimentado, porque estaba muy ocupada batallando a mi salud mental. Creo que la gente que ha tenido el privilegio de tener una salud mental sana no sabe lo demandante que es porque no solo es, ay, me siento triste. No, o sea, literalmente es estar luchando. Si ya estás en una posición de querer salir de ahí, pues es hacer el trabajo, ¿no? O sea, ir a terapia, pero la terapia es lo mínimo. La terapia te da las herramientas, pero tú diario tienes que hacer tareas para mejorar. También te quita toda la energía. Yo verdaderamente hasta la fecha me sigue pasando que si salgo necesito una semana para recuperarme porque pasé de ser una persona muy extrovertida y muy sociable a tener la batería social de un iPhone 6. Entonces necesito recargarme, me estreso muy fácilmente, me canso muy fácilmente. Y pues bueno, obviamente con todo el tiempo que me ha atrasado, además de que he perdido experiencias que han vivido ya gente de mi edad, pues obviamente me he rezagado en generaciones y actualmente convivo mucho con gente mucho más joven que yo y he llegado al punto en el que mentalmente no me siento de mi edad. En mi mente yo tengo a lo mucho 22 por las cosas que he hecho, por las cosas que he vivido, porque estuve tan ocupada haciendo otras cosas para sobrevivir que siento que tal vez no maduré tanto. Y me parece muy chistoso porque, digo, no hablo físicamente de cómo me vean, no sé cómo me veo físicamente, yo me percibo de una manera, pero me llama la atención que la gente que me conoce en persona a mi alrededor, como les digo que me relaciono con gente más chica y actúo como personas más chicas, o sea, les digo, no sé si tiene que ver con mi apariencia, me imagino que no, que solo es esto, pero me parece gracioso que cuando a la gente le digo, no, yo no tengo esta edad, se sorprenda. El ejemplo más claro que les puedo dar ahorita, el más reciente fue que la semana pasada salí de práctica con un grupo nuevo de gente que no conocía, estuve toda la semana conviviendo con ellos y de repente les dije, ay, yo soy más grande que ustedes y todos, ¿qué? Y o sea, como que tengo comportamientos y actúo y me gustan las cosas que la generación con la que yo convivo, o sea, por ejemplo, pues yo soy millennial, ¿no? O sea, tampoco es como que me identifico totalmente con los centennials, pero me gustan muchas cosas que veo que a los millennials ya no. O, por ejemplo, cuando ya convivo con millennials, hay muchas cosas que no entienden de los centennials que yo todavía entiendo porque pues me estoy rodeada todo el tiempo de centennials. Hay otras cosas que obviamente no entiendo de los centennials y mucho menos de la generación alfa, pero sí creo que yo misma no me percibo como alguien de mi edad, pero al mismo tiempo, cuando llego a convivir con gente de mi edad, con la generación con la que yo empecé, he pecado mucho de compararme. Me pasan cosas como que salgo a comer con mis amigas de la secundaria que son preoscurantismo, o sea, como le llamé en el video pasado a esta etapa de depresión, y pues hubo un tiempo en el que me aburrían las pláticas. Ahorita ya digo como, no, pon atención, pero yo me quedaba así de, ¿qué está pasando? Porque pues estas personas obviamente hace mucho ya habían salido de la carrera, ya tenían buenos trabajos, ya ganaban, o sea, yo ya gano mi propio dinero, pero pues ellas ya ganaban un sueldo como de adulto, por así decirlo, y como que veía como que obviamente estaban haciendo otras cosas, tenían metas diferentes, o sea, yo verdaderamente solo estaba tratando de sobrevivir o estaba pensando en pasar tal materia o estaba pensando en ahorrar para, no sé, o sea, como una cámara para YouTube, y pues ellas ya estaban hablando de comprarse su segundo coche. O sea, claro que aquí estamos hablando que siempre económicamente hemos sido personas que vivimos realidades muy diferentes, pero bueno, eso uno no piensa con lógica cuando se compara con sus amigos, ¿no? Pero independientemente de eso, también creo que tenía que ver eso, que ellas sí como que continuaron su camino.
también como que ya hablaban de irse de su casa desde mucho antes. O sea, yo apenas lo empiezo a pensar y mis amigos de mi generación lo hablaban desde hace 5 años. Entonces les digo, he pasado muchos años sufriendo y como que reprochándome, sintiéndome culpable y comparándome y diciendo como estás atrasada en la vida. Pero hace poco me di cuenta de varias cosas, como por ejemplo, uno, hay muchas cosas para las que yo no estaba lista a la edad a la que la estaban mis amigos. Y no solo cuando ya me atrasé con la escuela, o sea, por ejemplo, yo siempre fui, no sé, como por ponerles un ejemplo, nunca me gustó la onda de besarme con gente en las fiestas, como que fui muy inmadura y muy inocente en ese sentido hasta muy grande. En la secundaria mis amigas era como de, vamos a ligar, no sé qué, que es lo normal, pero yo no sé por qué como que siempre fui de, no, solo si es mi novio, y esa perspectiva no cambió hasta como la prepa, o sea, siempre fui como atrás en eso. O por ejemplo, tener un interés como que me interesara como la parte sexual de las relaciones es algo que a mí me tomó muchos años, o sea, como que yo no te podría decir que eso me interesara hasta como los 19. Entonces como que creo que el sentirme presionada porque, ¿por qué no he tenido una relación muy seria a los 19 cuando mis amigas ya las tenían, pero yo no estaba ni siquiera lista para ligar como fulanos? Pues de repente era muy tonto, ¿no? Otra cosa de la que me di cuenta es que justamente el privarme de tener relaciones muy serias con gente a tan temprana edad me protegió de muchas cosas. O sea, como que a veces yo decía, qué valiente la amiga de 16 que anda con un güey de 30. Y ahorita lo veo, yo ya teniendo casi 30, y digo, bitch, eso no era algo que celebrar, ¿no? Y de hecho esas mismas amigas que yo decía, ¿por qué no puedo ser tan madura como ella? Hoy me dicen como, fuck, o sea, no estaba padre, viví muchos abusos, viví muchas cosas que ojalá no hubiera vivido, ¿no? Entonces como que de repente digo, todas esas cosas que a veces me hacen sentir muy tonta, muy culpable, pues de qué me protegieron, ¿no? O sea, de qué situaciones me sacaron, porque nunca me vi sufriendo muchas cosas que otras personas sí sufrieron. Tuve muchas amigas como muy enamoradas del amor, ¿no? Y que siempre me han dado envidia, o sea, me sigue dando envidia que se enamoran muy fácil, encuentran gente muy fácil, porque creo que también entonces no se clavan tanto y como que superan las cosas más fácil. Pero de repente, por ejemplo, sobre todo cuando yo estaba más adolescente, que todavía no llegaba a nosotros mucho el feminismo y que estaba bien visto como que humillar a las mujeres, como que las vi pasar cosas horribles por darle chance a ciertos fulanos, y a veces digo, bueno, me protegí de esto también, ¿no? Y la tercera cosa que me di cuenta, como que me ayudó a empezar a buscar cambiar mi perspectiva de eso, es que al yo no desarrollar ciertas habilidades o hacer ciertas cosas que o no hacer cosas que según esto debía haber hecho a ciertas edades, tuve el espacio de desarrollarme en cosas que después al revés, ¿no? Ahora veo gente que ha pasado gran parte de su adultez tratando de desarrollarlas y que tal vez a esta edad es más difícil. Digo, no estoy diciendo que mi estilo de vida sea el mejor, o sea, justo lo que estoy tratando de decir es que todos tenemos un camino diferente, entonces así como ellos podrían decir, bueno, pero tú no desarrollaste esto, y yo sí, justo. Yo tengo mis cosas que pude desarrollar y que pude hacer y que pude experimentar porque no estaba haciendo lo mismo que tú, ¿sabes? O sea, como que es un paralelismo. Las dos personas podemos decir eso. Y justo o sea, porque esto es muy reciente, o sea, esta reflexión que estoy teniendo yo con ustedes es bastante reciente. Algo que me ayudó mucho a cambiar esta perspectiva fue una maestra que tuve en mis prácticas, en la primera práctica que tuve de la carrera. Fíjense, muchachos, les cuento que con todo este cambio de carreras y con mi yo ser una persona muy versátil, podría decirlo, para ahora no darle una connotación negativa, porque antes de decirle versátil creo que yo decía, es que eres una persona que no se decide. Yo nunca he podido tener una sola cosa. Por ejemplo, a veces me siento triste de que no perseguí mi carrera deportiva, pero por otro lado siempre me asustó el solo hacer una cosa. Y por ejemplo en veterinaria yo entré queriendo hacer clínica y he decidido que ya no quiero hacer clínica porque no me veo toda la vida en un hospital y haciendo todo solo eso. Siempre tengo muchas cosas, ¿no? O sea, como que hago la creación de contenido, me gusta la música, tengo mi carrera, he aprendido varios idiomas durante lo largo de mi vida, tengo muchos intereses y es algo que me reprochaba mucho. O sea, como que antes yo decía, ¿por qué te gustan tantas cosas? O sea, enfócate en algo y hazlo bien. Siempre en mi mente estaba esto como de, ¿cómo es ese dicho de señores? Mejor un pájaro en mano que ciento volando o cientos volando. No sé cómo es el dicho. Ahorita le pregunto a mi mamá. Siempre me dio inseguridad y entonces como que cuando los maestros me preguntan como, cuando ya, por ejemplo, se enteran que tengo esta edad, ¿no? Y me dicen, ¿pero por qué? Y les digo, porque estudié letras inglesas un tiempo, ¿no? Pues sí, la primera reacción es como, ¿y por qué tuviste un cambio tan largo? Y ya después me dicen como, pues padre, porque sabes mucho inglés, ¿no? Y yo sí. Pero siempre ha sido eso y siempre me dejaba la inseguridad de que tuve que contar que me cambié de carrera y que soy más grande y que en mi mente era como, y soy o sea, como que mi identidad era la chava que no se puede decidir, que tiene 1000 intereses y que no puede elegir una cosa. Yo decía, ¿por qué?
¿por qué tienes que ser esta persona con tantos lados? O sea, ¿por qué no puedes elegir uno? Pero en esa práctica conocí a una maestra y esa maestra como que todo el tiempo me decía, wow, me gusta mucho tu perfil, me gusta mucho tu perfil. Y yo, ¿de qué hablas? Y me decía, es que todo ese camino que has tenido, esos lados, esas variedades, te hacen una persona única en el mercado laboral. Y yo, excuse me, y me decía, sí, o sea, no es una debilidad, porque con ella después hicimos un ejercicio de hacer un CV, ¿no? Y me decía, pues piensa que vas a poder poner como, güey, tengo este nivel de inglés con el cual pude entrar a una carrera que es muy difícil de entrar, porque, bueno, en letras inglesas tú no puedes entrar si no haces un examen bastante complicado de inglés. Entonces me decía, como que tienes esto, si alguien ve tu perfil a la hora de contratarte, es como, ok, o sea, es una persona que se dedica a la ciencia, que sabe medicina, pero maneja estos idiomas, también tiene este lado creativo, porque le conté que había trabajado pues obviamente en marketing digital y así, entonces me decía como, pues es que tienes como estas cosas que te separan, ¿no? O sea, hubo como un ejercicio después que tuve que hacer en otra práctica de cómo te picharías a ti o cómo picharías un negocio para venderte en el gremio veterinario, y yo decía como, por ejemplo, bueno, tengo estos dos lados, he hecho varios cursos de marketing, he trabajado en creación de contenido, no solo para mí, sino para empresas, entonces como que decir, bueno, hay muchos veterinarios que no son creadores y hay muchos creadores que no son veterinarios, entonces yo me acuerdo que yo planteé un proyecto en el que yo decía una agencia de publicidad, pero enfocada a servicios de salud, ¿no? Porque muchas veces yo lo he visto de los dos lados. Tanto el veterinario no le sabe el marketing como el de marketing no entiende que ciertas cosas no se pueden usar para promocionar servicios de salud porque del lado médico no tienen sentido o no son éticos. Entonces como que yo me acuerdo que hice este proyecto basado en lo que me había hecho esta maestra, como, o sea, si una empresa ficticia, ¿no? Como somos expertos en marketing, pero entendemos tu objetivo principal, ¿no? Que es la salud. Y en ese proyecto que tuve con otro maestro me fue muy bien, creo que saqué 10, porque sí es cierto, al final del día, entre más específico y más especializado sea tu camino, más irreemplazable es. Hay momentos en los que la gente va a requerir de esa interseccionalidad. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay científicos que están diciendo algo increíble? O sea, que su investigación y lo que están haciendo es crucial, pero el mensaje no llega a la población general porque no lo saben comunicar. Muchas veces los científicos no son muy buenos expresándose o comunicándose con el mundo. Entonces me acuerdo que en esa misma clase también surgió que un compañero había hecho una como mini carrera de locución y la maestra le decía, es que también tu perfil es muy bueno, porque creo que él lo que se quería dedicar como a la fauna silvestre, a los zoológicos y todo esto, pero aparte tenía muy buena voz de locución y era muy bueno compartiendo y expresándose y era muy extrovertido. Y lo que comentaba la maestra es como, es que justo eso necesita la ciencia, ¿no? Porque a veces, les digo, podemos tener un muy buen médico, un muy buen científico, pero no alguien que tenga como la capacidad de ir a exponer y que la gente lo escuche en los congresos, ¿no? Entonces como que tener estos caminos diferentes que te dan características que te separan del resto no es una desventaja, al contrario, es una muy grande ventaja. Y hablemos de hechos. El graduarte a los 22 años y salirte de tu casa a cierta edad y tener hijos antes de los 30 y casarte antes de los 20 y tantos es un invento de los humanos. No hay ninguna ley de la naturaleza que diga que si no haces esas cosas a cierta edad se va a arruinar tu vida, ¿no? O sea, como que entiendo la parte, digamos, reproductiva, hablando de los hijos, ¿no? Como de a esta edad ya es un embarazo geriátrico, ya es más peligroso. Lo que sea. Pero fuera de eso, no te vas a morir por entrar a la carrera de tus sueños a los 50 porque no pudiste hacerlo a tus 20, ¿sabes? Número 2, mucha gente se aguanta las ganas de cambiar esa trayectoria. Igual poniendo ejemplo los cambios de carreras, dicen, ya me metí a esta carrera que no me gusta, pero ¿cómo voy a decir que me equivoqué? Y entonces pasan la vida estudiando algo que no les gusta y ahora sí, a los 50 dicen, ¿saben qué? Esto me choca. Y ahora sí empiezan a estudiar y ahí sí se podría decir que perdieron muchos años, ¿no? Porque pasaron años de su vida haciendo algo que no les gustaba con tal de no sufrir el que dirán. Número 3, la realidad es que no te puedes atrasar en algo que no tiene fecha límite. No hay un límite de edad para empezar a estudiar, para aprender, para disfrutar, para hacer lo que te gusta. Sí, claro que hay, por ejemplo, yo antes lo veía como, pero los deportes, ¿no? O sea, yo que hice deportes a nivel competitivo decía, pero si empiezas a hacer gimnasia a cierta edad o si empiezas a patinar a cierta edad, ya no puedes ir a las Olimpiadas. Ajá, pero no todos vamos a ir a las Olimpiadas, ¿no? O sea, como que algo que me ha costado aprender es, tú puedes aprender cualquier deporte que quieras a la edad que quieras. Sí, tal vez ya no vas a poder competir y no vas a poder hacer como que la parte, de nuevo, más socialmente aceptada del deporte, pero disfrutarlo lo puedes hacer toda tu vida. Y número 4, el día que aprendamos a disfrutar la vida y vivirla como queremos y cuando queremos, sin que nos importen unas reglas artificiales impuestas por personas que no van a vivir nuestra vida, ese día vamos a ser felices. Y el otro día escuché un TikTok, que yo creo que por eso se me ocurrió este video, la verdad no me acuerdo, pero escuché un audio de TikTok que decía como es que no puedes estar atrasado en la vida porque es tu vida, solo tú la vas a vivir, solo tú vas a determinar a qué ritmo va. Tú no vas a vivir la vida de tu amiga,
Tú no vas a vivir la vida de tu hermana, de tu hermano. Es tu vida. Entonces, el ritmo que tú le pongas, ese es el ritmo al que debe surgir esa vida. Y en serio es mucho como de pensar en, como este dicho que dicen los gringos de que el pasto siempre se ve más verde del otro lado. Y a la hora que estás del otro lado, te das cuenta de las cosas que realmente están pasando. Yo, por ejemplo, a veces me reprocho mucho haberme salido de, como les digo, de la carrera y no haber salido a los 21, 22 como muchas de mis amigas. Y luego me acuerdo de conversaciones que tuvimos en las que ellas me decían, a mí no me gusta esto que estoy haciendo, pero lo voy a hacer porque no me quiero atrasar. O, por ejemplo, estoy eligiendo la carrera que me dijeron que eligiera, la estoy eligiendo porque me dijeron que esta carrera hace dinero y ya, ni modo. Y digo, está bien, o sea, les digo, no, ahí en ese caso es la vida de ellas y si ellas eligieron eso, qué chido. Pero en mi caso, para mí es muy importante disfrutar lo que estoy haciendo. Yo soy muy de que hay que buscar la verdad. Entonces, para mí, yo siento que si estoy estudiando o estoy trabajando en algo que no me gusta, yo no puedo decir, no me gusta, pero es mi trabajo. No. O sea, pero yo no lo voy a hacer bien. Y entonces voy a sentir que soy un fraude. Entonces, para mí era muy importante encontrar algo en lo que sintiera un propósito que pudiera disfrutar y ejercerlo. Número 3, si yo no me hubiera atrasado, yo no me hubiera llegado a conocer lo suficiente como me conozco ahora para estar haciendo algo que sí me gusta. A mí me da mucha risa cuando pasó la pandemia y la gente se estaba volviendo loca. Yo me acuerdo que yo le decía a mis amigas, es que esta no es mi primera cuarentena. Y la gente se quedaba así como, ¿qué? Porque como yo les digo, yo no tuve dinero para hacer nada con mis años sabáticos. Mis años sabáticos literalmente fueron como la pandemia para la mayoría. Digo, podía salir, pero no salía, ¿no? En ese entonces ni siquiera trabajaba como para decir, pues voy al cine, ¿no? Y, o sea, les digo esto porque sé que todos vivieron la pandemia, entonces muchos de ustedes podrán estar de acuerdo conmigo que ese encierro los hizo mirar hacia adentro de una manera que nadie quiere mirar hacia adentro y que si no hubiera sido por la pandemia que los obligó a estar solos con sus pensamientos no lo hubieran hecho. Y para mí la pandemia fue la tercera vez que me pasó eso. Entonces conocí partes de mí que yo ni sabía que existían. O sea, como que conocí a quien verdaderamente era porque yo tenía una idea muy clara de quién yo era y resulta que ni era, porque obviamente en la adolescencia y al principio de la adultez, pues mucho de lo que tú crees que eres está determinado por los amigos que tienes, por lo que dicen tus papás, por lo que dicen tus hermanos, sobre todo si eres la más chiquita como yo. Y estos momentos de atrasarme, de literal desaparecer, porque parecía que desaparecía del mundo porque ya no hablaba con nadie, me hicieron tener un entendimiento tan claro de quién soy, qué necesito, qué me hace bien, qué no me hace bien. Y la cuarta cosa justamente relacionada con esta es que si yo no hubiera pasado por todo ese trabajo y si hubiera mantenido lo que yo creía que era, porque yo justamente antes de todos estos procesos era muy de si no tengo novio, o sea, se los digo en la secundaria, era muy de si no tengo novio, algo estoy haciendo mal, si no tengo dos mejores amigas, algo estoy haciendo mal, y como que toda mi validación era externa, ¿no? Si no gano una medalla en el patinaje, no valgo nada, si no saco un 10, no valgo nada, o sea, como que todo lo mío era una valoración externa. Yo sentía que yo tenía una autoestima muy alta, pero en realidad tenía mi autoconcepto en pilares, ¿no? O sea, como en el patinaje, en que tengo novio, en que tengo un grupo de amigas, y entonces cuando se cayeron esos 4 pilares y solo quedaba yo, como yo no me amaba a mí por ser mí sin mis logros, me afectó muchísimo. Entonces como que luego pienso, qué bueno que no tuve esas experiencias de las que estoy hablando. O sea, qué bueno que no salí con muchas personas, románticamente hablando, porque si yo no hubiera pasado por todo ese proceso de autocuidado, de aceptación, de amor propio, a veces digo, ¿sabes todo lo que yo hubiera dejado que me hicieran? O sea, como que, y justo veo como en gente que su prioridad más grande justo fue, quiero experimentar esto, ¿no? De conocer lo que es el amor y las relaciones y no sé qué. Que sí me dan mucha envidia a veces, pero por otro lado yo digo, híjole, es que vivieron unas cosas que qué bueno que no me tocaron vivir. O sea, yo sé que esas personas ya lo superaron y son muy fuertes ahora y tienen mucha experiencia, pero híjole, es que yo como que a mí me tocó ser la amiga de ¿por qué te estás dejando que te hagan esto? O sea, ¿saben? O sea, como muchas veces me tocó ser esa persona que decía, es que esta persona no te está respetando nada y ahí vas, o sea, como que tu dignidad, ¿sabes? Pero al mismo tiempo yo daba ese consejo y pensaba, si yo en este momento, o sea, no yo ahorita, pero yo hace 5 años, ¿no? Pensaba, ¿no? Como si yo en este momento me enamorara de alguien, pues probablemente haría lo mismo, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo que yo sí decía, híjole, qué bueno que no salgo con nadie. Entonces como que esa es otra cosa que pensé. A veces nosotros mismos nos atrasamos porque sabemos que no estamos en un momento, que no estamos listos para vivir ciertas cosas. El mensaje que he estado tratando de concebir o de dar es ese, o sea, como no puedes juzgar lo que los demás estaban haciendo, que tú no estabas haciendo, sin ver lo que tú sí estabas haciendo que los demás no. O sea, por ejemplo, yo que conozco muchos deportistas, me tocó mucho ver como el güey, yo nunca he tenido una relación porque no hay tiempo para tener una relación. Yo nunca he tenido amigos, yo nunca salí de fiesta, yo nunca me emborraché, bla, bla. Sí, mi güey, o sea, sí, sí, o sea, sí. Sí es cierto que estaría padre vivir esas cosas, pero tú estabas siendo un atleta profesional.
y los demás no lo estábamos haciendo en ese momento. O sea, ¿por qué no puedes reconocer que tú estabas haciendo algo apasionante, que mucha gente moriría por tener la pasión que tú tienes en un deporte? O sea, mucha gente no va a experimentar esa pasión y esa dedicación y esa disciplina que tú tienes ninguna vez en su vida. Entonces, es muy chistoso como todos vemos lo que hacen los demás que no estamos haciendo nosotros, pero nosotros no vemos esas cosas. Otra cosa que hay que considerar es los privilegios. Yo sé que esa es una palabra que ya cae gorda porque ahorita todo, claro, es este privilegio, pero a ver, vamos a hablar seriamente de que sí, obviamente sí hay situaciones distintas, ¿no? Y no estoy hablando solamente de un privilegio económico, que claro que tiene lógica que tu amigo con papás millonarios que le dieron 50,000 pesos para invertir desde los 15 ya tenga su primer negocio antes de los 30, o sea, eso es lógico. Pero hay otro tipo de privilegios. Hay privilegios como, no sé, tener dos papás, ¿no? O sea, que no todo el mundo lo tiene. O no de tener dos papás, o tener un papá muy presente o una mamá muy presente. Hay gente que tiene dos papás pero no los apoyan. O en mi caso, no me puedo comparar con alguien que tiene el privilegio de nunca haber sabido lo que es tener un problema de salud mental. O sea, una de mis mejores amigas, como que peleas que hemos tenido, no peleas fuertes, pero, o sea, como de decir, no, es que no estás entendiendo. O sea, ella mucho me decía, yo me acuerdo que ella nunca ha sabido lo que es depresión, nunca ha sabido lo que es ansiedad, nunca ha sabido lo que es batallar con problemas de peso. Yo me acuerdo cuando éramos más chavas, o sea, cuando éramos como 15, 16, me acuerdo que ella mucho me decía, como es que yo no me podría dejar así, ¿no? O sea, como que personas que no cuidaban su apariencia física o que ya no hacían nada por la escuela. O sea, ella me decía mucho como, es que cómo dejan que la vida los lleve a eso, ¿no? O cómo dejan que, les digo, lo de ella era muy de hacer ejercicio, muy de cuidarse, pero también era una persona que naturalmente era muy flaca. Entonces como que, o sea, en un centro comercial pasaba gente y me decía, pero es que, ¿cómo? O sea, ¿por qué llegas a eso si solo es comer sano y hacer ejercicio? Y yo le decía, no, para mucha gente no es comer sano y hacer ejercicio. Hay gente que tiene condiciones médicas que hacen más ejercicio y comen mejor que nosotras dos y no son delgados, ¿no? Entonces como que cuando teníamos esas discusiones y, ay amigos, discúlpenme si se movió mucho el ángulo de la cámara, es que me quedé sin memoria y la tuve que voltear para ver qué borraba, pero el punto era que cuando teníamos esas discusiones en las que ella me decía, pero cama, o sea, si está triste, o sea, hablando de depresión, ¿no? Si está triste esa persona, ¿por qué no nada más se para y va a un antro y ya, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, qué rico. Es que qué fácil ha de ser la vida si no conoces la depresión, si no conoces la ansiedad, si no conoces el que cualquier mínima cosa te pueda empujar a un episodio depresivo. Y también me pasó cuando estuve medicada para la ansiedad y para la depresión, porque para mí antes, se los juro, o sea, bañarme era un suplicio, ¿no? O sea, como que, y no lo digo así de que, ay, me da huevo bañarme, no, o sea, de que me cansaba de bañarme, ¿no? Me cansaba de comer, o sea, de hacer cosas muy estúpidas. Entonces, cuando empecé a tomar medicamentos y me empecé a dar cuenta que comer no es cansado, que manejar no era cansado, o sea, digo, manejar normal, ¿no? O sea, que ir a la escuela solo era cansado si había estado pesado el día, o sea, como de materias, o sea, cuando me di cuenta que cepillarte el pelo no debía requerir energía, dije, guau, con razón la gente hace tantas cosas en su día, o sea, como que yo decía, no manches. No, pues la tienen bien fácil, compas. O sea, como que... Y yo sé que mucha gente que nunca ha vivido depresión me va a decir, ay, no, o sea, como que la tenemos fácil. Porque tu realidad es esa. Entonces tu difícil es un difícil diferente que el mío, ¿no? Pero cuando pues empecé a tener energía y empecé a poder dormir y dije, pues sí, por eso me ha costado tanto hacer ciertas cosas, ¿no? Y esto es algo que todavía me cuesta, me da mucho coraje, la verdad, pero he aprendido a poder decir, a ver, sí, o sea, mi amiga fulanita lleva 10 años, no sé, practicando tal cosa o vendiendo cosas y ya se va a comprar su casa, ¿no? Pero yo pasé 10 años peleando con una enfermedad, ¿no? O sea, peleando con una enfermedad de salud mental y todavía me cuesta porque dices, qué perro coraje, ¿no? Qué desperdicio, pero no fue un desperdicio. O sea, si no hubiera pasado esos 10 años trabajando contra esa enfermedad, seguiría así. Y siento que se siente como desperdicio porque dices, híjole, pues es que no todo el mundo más que desperdicio se siente injusto, ¿no? O sea, como que puedes llegar a decir, híjole, es que pues no todo el mundo tiene esta enfermedad, o sea, qué perro coraje. Ajá, pero lo mismo podría decir de mí una persona que tiene algún problema de insuficiencia cardíaca que ha pasado desde niño teniendo que estar en cama por varios meses de su vida y podría decir lo mismo que yo, ¿no? Como, pero Elena, su corazón funciona, ¿no? Entonces, qué injusticia. Es el reconocer que todos tenemos cosas diferentes con las que cargamos, todos tenemos problemitas, piedritas en el zapato y ningún camino y ninguna vida es menos válida que la otra, pero sí hay que tenerse autocompasión y no compararse, porque sí, siempre va a haber gente que la tiene más fácil que tú, así como siempre va a haber gente que la tiene más difícil que tú. Entonces,
creo que la comparación es una tontería, como dice como dice otro refrán gringo, la comparación es el enemigo de la felicidad. Y al final de cuentas, pues la única vida que te tiene que preocupar es la tuya, ¿no? Cuando hablo de reconocer privilegios es como para no castigarte tanto. No se trata de estar peleando con los demás, no se trata de decir, pero es que fulanita tiene millones de pesos. O sea, sí puedes decir, bueno, tiene millones de pesos, por eso está ahí y yo no estoy aquí, pero tampoco se trata de amargarte la vida pensando como, ¿por qué fulanita tiene esos millones y yo no? Pues no sé, güey, o sea, la distribución de las riquezas en este mundo yo no la sé explicar, pero así es la vida. Volviendo al punto, creo que todos los caminos, por más diferentes o no convencionales que sean, o muy convencionales que sean, van a tener sus ventajas. Todos tenemos algo que hicimos diferente a los demás, que esos son tus privilegios, ¿no? O sea, esas son las cosas que tú puedes aprovechar. El problema es que nos cuesta mucho trabajo identificar nuestros propios privilegios o nuestras propias curiosidades o herramientas que hemos desarrollado. Entonces creo que es un muy buen ejercicio escribirlo, ponerte a analizarlo y pensarlo. Yo, por ejemplo, para este video lo tuve que hacer y fue muy útil. Y les voy a leer lo que tuve que escribir. Que al tener yo esta vida y llevar una vida a un ritmo lento, como se le podría llamar, conforme a lo que se considera convencional, yo desarrollé habilidades, como por ejemplo, al encerrarme en mi cuarto a hacer contenido, yo antes no sabía prender una cámara y ahorita creo que puedo hacer varias cosas. Puedo manejar muy bien una cámara profesional, sé manejar luces, sé editar, sé manejar una tabla de sonido. Aprendí mucho de audio, de producir audio, de arreglar audio, y a mí la música siempre me ha encantado. Entonces nunca he podido hacer nada de música, pero si algún día lo quiero hacer, pues al menos sé cómo funciona un micrófono, ¿no? Aprendí muchísimo sobre marketing digital, que es algo que nunca hubiera hecho. O sea, si yo no me había metido a un cuarto a hacer YouTube, o sea, yo decía, ¿marketing? ¿Administración? O sea, yo para mí esas cosas eran así como, ¿a quién le gustaría eso? Y descubrí que me gustan mucho. YouTube me hizo tomar algunos cursos de marketing y al final yo terminé comprando cursos de marketing y de finanzas porque descubrí que me gustaba mucho. Otra cosa que a mí siempre me choquea porque justo no va con la personalidad que yo tenía pre-oscurantismo. O sea, como que si yo le dijera a Elena de 16, ¿tienes un diario de manifestación? Se reiría, no tiene ni idea. Pero el atrasarme y estar tanto tiempo sola me obligó a encontrar la espiritualidad, verdaderamente. Era eso o hacerme ultra cristiana. Tuve que aprender a escribir, a checar con mis sentimientos. O sea, yo era una persona muy fría y muy de que todo racional. O sea, antes de la era del oscurantismo, si alguien no vio el video pasado va a decir, ¿por qué está diciendo de la era del oscurantismo? Pero sí, como que yo era una persona que decía, no se llora. O sea, llorar es debilidad. No se dice lo que se siente, se dice lo que la gente espera que digas ante una situación. No se dice esto me lastimó. O sea, yo era como estoy de mal humor porque estoy de mal humor. O sea, como que yo nada más conocía esas dos emociones, como la ira y el estrés, el dolor de cabeza. O sea, como que yo siempre, pues mi reacción era enojarme. O sea, como que no sabía como que, güey, es que tu novio te hizo esto y le estás pasando muy mal y estás muy triste. Entonces yo conocía la ira, ¿no? Y para mí estas situaciones me hicieron como que detenerme y decir, a ver, existen tantas emociones. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué le grité a fulanita? Tuve que aprender a meditar, a autorregularme. Justamente de esto que les digo, de detectar de dónde venían mis emociones, porque yo somatizo mucho lo que pasa. Entonces yo antes de esta era estaba muy acostumbrada a, siempre tengo migrañas, diario tengo migrañas y diario me duele el cuello y yo como que iba a que me arreglaran la espalda y tomaba diario así algo para la cabeza. Y, oh, qué sorpresa. Todo eso era la ansiedad y el estrés. O sea, el no saber manejar mis emociones me causaba unas migrañas espantosas y unas contracciones musculares espantosas. Y el poder, en vez de medicarme y como que tratar de esconder lo que estaba sintiendo y más bien analizar qué era lo que realmente estaba pasando dentro de mí, es algo que me trajo el bajarle el ritmo a la vida que estaba llevando. También creo que otra cosa es que sí, pasé mucho tiempo sola, sin salir de fiesta y hacer cosas, pero pues no nada más viví la pared, o sea, estuve consumiendo mucho contenido en muchas formas diferentes. Estuve leyendo libros, estuve escuchando podcasts, estuve viendo conferencias, estuve viendo películas y de todas aprendí algo. O sea, aprendí muchísimo de crecimiento personal, aprendí muchísimo de disfrutar la vida y de no verla solo como un periodo en el que tienes que acumular metas. Y algo que ya les comentaba, aprendí mucho, a conocer la persona que soy, a valorarla, pero dentro de eso creo que aprendí tanto a valorar quién soy y a saber qué estándares y límites tengo, que sí siento que ahora, ya estando lista para ahora sí decir, bueno, ahora sí quiero una relación amorosa o
Ahora, si quiero más amigos, ya no va a ser lo mismo, ya no voy a aceptar la compañía que llegue porque ya aprendí a estar conmigo y ya aprendí que mi compañía es suficiente. Entonces, cualquier persona que quiere que la ponga antes de mí no va a pasar a menos que sean mis hijos. O sea, como que ese es el único pero que le pondría. Cuando tenga hijos, claramente sí van a ser mi principal prioridad, pero o sea, fuera de mis hijos no va a pasar. Y justo ya aprendí que estando sola y siendo yo está bien y es suficiente. Entonces no voy a permitir que nadie venga a destruir eso que soy y eso que he creado, porque pues nos la estamos pasando chidos aquí solos. O sea, si vas a venir, como les decía en el video pasado, que sea sumar, no restar. Ya habiendo hecho ese ejercicio, como conclusión es, si te sientes atrasado en la vida, si sientes que vas tarde, no tiene sentido, porque esta fiesta es tuya. E inicia cuando tú quieras que inicie y acaba cuando tú quieras que acabe. Y en conclusión eso, o sea, como que el ritmo que sea que lleves, el patrón que sea que lleves, tiene sus beneficios. Solo tienes que encontrarlos. Entonces, los invito a hacer este ejercicio que hice yo y los invito a, en los comentarios, si nos quieren compartir por qué van tarde, pero qué han ganado con ir tarde. O sea, en serio, traten de pensarlo. Si se tardan un día en pensar y regresan y lo comentan, tárdense un día, pero verdaderamente los invito a pensar por qué pienso que estoy atrasado y en realidad qué he estado haciendo con ese tiempo y qué tengo ahorita que no tendría si no fuera tarde en esta vida. Y pues bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que si les gustó, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Wanna move my feet.